Estamos grabando. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo, me presento. Soy Daniel, me pueden decir Rizomarx. Y el día de hoy quería hablar muy espontáneamente sobre dos temas que considero sumamente apasionantes. Y esto es una lectura del anime de One Piece, del mangaka Eiichiro Oda, a través de la filosofía de la historia del filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin. Esto surge a raíz de que termino de ver el anime y me paso al manga, y hace unos días acabo de leer el arco de Skypiea, el cual, sin spoilers, tiene una gran relación con la trama del siglo vacío, y considero que es una oportunidad para enlazarla con una interpretación acorde a la filosofía de Walter Benjamin. Entonces, sin más, comenzaría. En el año 1959, el historiador, lingüista y filósofo mexicano Miguel León Portilla publicaría su libro La visión de los vencidos, que trataría de reinterpretar la conquista de México Tenochtitlan y por consiguiente de toda América por manos de los españoles. En este texto, León Portilla desafiaría los convencionalismos de la narrativa ofrecida hasta ese entonces por el Estado, nación mexicana, ubicando la narrativa desde, como indica el título, la visión del pueblo mexica, no azteca, los vencidos en la conquista. Por otro lado, el historiador Carlos Pereira llamaría al tipo de historia que se enseña en las escuelas públicas como historia de bronce, cuya función es propagandística y tiene la intención de difundir y de instaurar en el sentido común y en el imaginario colectivo del pueblo en turno los acontecimientos de ciertos sucesos históricos, al separarse la visión de los vencedores que, como dicta el dicho popular acuñado por Walter Benjamin, le escriben los vencedores. Revaloriza aquellas voces en muchas ocasiones silenciadas. En el contexto en el que la obra fue escrita, hay que decir, la intención de León Portilla, como intelectual del Estado-Nación mexicano, tenía la intención de fundamentar cierto grado de nacionalismo, formando una identidad y cohesión colectiva a partir de considerar a los pueblos mexicanos en particular y a todo país postcolonial en general como aquellos que habrían sufrido las atrocidades más ignominiosas e indignantes de la historia. A pesar de esto, me pregunto yo, ¿y si por un momento, en lugar de remitir la visión de los vencidos únicamente al pueblo mexica, lo extrapoláramos a la de los meros pueblos precolombinos a lo largo y ancho de toda América? Es decir, al menos en el continente americano, los mexicanos no fueron los únicos pueblos sometidos por el régimen virreinal instaurado por la corona española. En América se cumplieron 500 años exactos desde la conquista el 26 de mayo del presente año. En África, aproximadamente 300 años, depende del Estado-nación concreto al cual nos refiramos, y apenas medio siglo de los procesos de independencia en varias naciones independientes a día de hoy, como es el caso de Argelia o Sudáfrica. En Asia, la India, todo el mundo atravesó a mediados del siglo pasado un amplio proceso de descolonización en el que, si bien los pueblos colonizados no podíamos desentendernos de la herencia cultural de los conquistadores, se hizo hincapié en la visión de los vencidos, al menos hasta que el Estado-Nación en turno reinterpretara los acontecimientos a conveniencia según se ajustaran a sus propios fines. Los movimientos de independencia o revolución han sido llevados a cabo desde la mirada de los vencidos, o al menos en su nombre. La visión de los vencidos no nos remite a Miguel León Portilla, pues este sería uno solo de los tantos filósofos inspirados en la figura de, personalmente, el filósofo que más me ha marcado, que es Walter Benjamin. He de decir que de Benjamin solo me habré leído sus tesis de filosofía de la historia y su texto más brillante, a mi parecer, El arte en la era de la reproductividad técnica, por lo que mi conocimiento sobre su filosofía no es más que la de un mero entusiasta o curioso.
No obstante, en la descripción les dejaré material con el que me he introducido a las nociones básicas de su obra, principalmente conferencias de Enrique Dussel, de Darío Stassen-Rahmer, o bueno, el argentino, algunos lo conocerán, Juan Pablo Feynman y Ernesto Castro, estos últimos figuras mediáticas de la divulgación filosófica, y el primero siendo una eminencia legendaria en el pensamiento latinoamericano y decolonial. Esto es la premisa respectiva a la filosofía de Walter Benjamin y porque es competente a One Piece. Sin embargo, ahora tocaría hablar de One Piece. Por otro lado, One Piece es mi segundo anime favorito, solo después de Neon Genesis Evangelion, para el cual ya tengo planeado un video. Conocí One Piece cuando tendría yo unos 8 años más o menos, lo transmitían en el Canal 5 de México, para quien sea de mi país seguro lo recordará. En ese entonces, por ahí del 2007-2008, pasaban únicamente los capítulos del arco del East Blue hasta el final del arco del Reino del Drum, si no mal recuerdo. Con esos pocos capítulos, considerando los 990 que tiene el anime hasta la fecha, me intrigué y me fasciné. Hasta ese momento jamás había conocido una serie que rebosara de un aura con tanto misterio, misticismo y solemnidad como esta. Al inicio de cada capítulo el narrador contaba la historia de Goldie Roger, el rey de los piratas que tuvo todo lo que el mundo tenía que ofrecer y con su ejecución inspiraría a innumerables piratas a salir al mar y con esto seguir sus propios principios, al margen de cualquier autoridad que no fueran sus propias voluntades. Eventualmente dejaron de transmitirla, en consecuencia perdí el hilo, pero se mantuvo en mi memoria indeleble. La escena donde Luffy habla a Nami cuando derrota a Arlong en Arlong Park y el flashback del Dr. Hiruluk me habían hecho llorar, logrando tocar fibras sensibles en un momento de mi vida en el cual innegablemente no tenía la apertura mental ni emocional para hacerlo. Cuando lo retomé en 2015 o 2016 aproximadamente, vería desde el inicio de la serie hasta el arco de Water 7, dejándola inconclusa nuevamente, y sin prestarle atención y la importancia que ameritaba la obra, interesado principalmente por ver escenas épicas de acción, no le presté la atención requerida y desprendiéndome de lo que en aquel entonces pensaba era una densidad lacrimosa que no beneficiaba en absoluto a la serie. Lo reconozco, en ese momento aún no entendía One Piece. No fue sino hasta inicios de la pandemia, en marzo de 2020, que tuve el tiempo y la disposición para ponerme al día, motivado también por el inicio del arco de Wano, del cual me enteraría por círculos ajenos a One Piece. Así que me puse manos a la obra. No obstante, he de comentarles, a ustedes que me escuchan, que estudié antropología social, una carrera de ciencias sociales, de esas para morirse de hambre, pero que, al coste justo, haciéndonos valer de un intercambio equivalente, nos ofrecía todas las herramientas para interpretar la realidad cotidiana con mayor sensibilidad, reflexividad y crítica, para transformar la realidad social en algo que nos aleje un poco más del infierno preapocalíptico y cyberpunk que es el presente. Mi sorpresa fue encontrarme con un contenido sumamente profundo. Estaba en el reino de Goa, cuando se narra la historia de Luffy e Ace y Sabo. Me sorprendió observar el detalle con el que Oda Sensei retrataba la sociedad estratificada socialmente. El reino de Goa constaba de múltiples distritos, el alto, el medio, el bajo y la Villa Molino, si no mal recuerdo. Ahí fue cuando me di cuenta de que sociológicamente One Piece tiene un contenido sumamente potente y transgresor, pero que no se remite a una mera descripción, sino que muestra en el espacio y en el entorno, es decir, como un escenario en el que las voluntades poderosas, si bien no pueden cambiar el mundo en su totalidad, al menos, como en el caso de Luffy, ni siquiera tienen como fin liberar a los pueblos que se encuentran en dificultades, sino que, casi como si estuvieran en su naturaleza, terminan de un modo u otro derrotando a aquellos que han coaccionado a las personas, causándoles el sufrimiento más atroz. A mi parecer, One Piece lo que tiene es una maravillosa forma de explorar distintos medios de opresión y de enclaustramiento para el espíritu. Lo mismo pasa en el caso de la isla Yojin, Dressrosa, Skypiea, que ya comenté, como el ejemplo quizá más explícito, derrotando a un dios. El país de Wano incluso, el mismo Marilloa, en su
geografía hace explícita la jerarquía del mundo de One Piece, sumergido aún en plena noche esperando el amanecer. Pero seguro se preguntarán, ¿qué tiene que ver la filosofía de Walter Benjamin con la historia de One Piece? Para esto debo plantear los rasgos generales de la obra, por lo que si aún no se encuentran al día en el anime o en el manga, advierto que habrá spoilers y es bajo tu riesgo si deseas seguir viendo el video. Walter Benjamin sería un filósofo alemán de origen judío que vivió en carne propia la emergencia del nazismo por la vía democrática. Él, como sus compañeros de la escuela de Frankfurt, serían perseguidos, pero él decidió quedarse en Europa y rehusarse al exilio en Estados Unidos. Perseguido por la Gestapo, eligió suicidarse para evadir la tortura que le esperaba al encontrarse en la frontera franco-española cerrada. Al día siguiente la frontera se abrió. El día que Benjamin llegó a la frontera fue el único de todos los días del conflicto bélico en el que los agentes fronterizos habrían cerrado la frontera. No obstante, en cierto sentido, la voluntad de Benjamin, así como por ejemplo la de Joy Boy, sería heredada por aquellos que lo sucedieron y encontraron en este filósofo la inspiración para luchar por un mundo más reflexivo, menos robotizado y menos mecanizado. Por su formación teológica en el judaísmo, Benjamin se vio influenciado por una amplia cosmovisión judaica. En el judaísmo, el libro sagrado, la Torá, es interpretado por grandes sabios, rabinos, cuyas interpretaciones se colocan en el Talmud. Guerras se habrían librado en nombre de la legitimidad de interpretaciones colocadas en el Talmud a lo largo de la historia, buscando la legitimidad de esa exégesis por cualquier vía. No obstante, la curiosidad del Talmud es que incluso interpretaciones contrapuestas a las reconocidas como oficiales, es decir, aquellas que se disputaron dicha legitimidad, eran mantenidas íntegras en el texto para ser leídas. Es decir, la singularidad del Talmud es que en ella ha residido siempre esa visión de los vencidos de la que hablamos antes y en la cual se inspiran múltiples filósofos. En comparación, el mundo de One Piece nos presenta en el arco de Enies Lobby el pasado de la arqueóloga de la tripulación de los Mugiwara, Nico Robin. Su profesión, la arqueología, hace que ella trabaje con una lengua muerta grabada en documentos indestructibles, probablemente originados en la ciudad próspera de Shandia, 800 años en el pasado, en aquel suceso que se conoce como el siglo vacío. Documentos indestructibles llamados poneglyphs guardarían la historia verdadera que fue eliminada por el gobierno mundial. Por su parte, el gobierno mundial silenciaría a una antigua civilización y todos los acontecimientos que pasaron en el plazo de los 100 años conocidos como el siglo vacío habrían sido eliminados sin mayor respaldo que los documentos que se encontraban en los poneglyphs. En cierto sentido, los 20 reinos que conformaron el gobierno mundial serían los ganadores, los que crearon su historia, silenciando la de los vencidos. Tal sería la importancia de lo acontecido que estarían dispuestos al genocidio con tal de que lo acontecido jamás fuera revelado. Y como nos dice el Dr. Hirulu, uno no muere cuando come hongos venenosos, no, uno muere cuando es olvidado. El olvido de la historia es la muerte de quienes participaron. Para garantizar la victoria, los vencedores tendrían que asegurar la muerte, es decir, el olvido de aquellos a quienes derrotaron. One Piece nos presenta la supervivencia de los vencidos en el afán de cumplir su historia. En Tesis de la filosofía de la historia, Walter Benjamin se opone a la concepción de la historia que hasta en aquel entonces dominaba el sentido común, el evolucionismo. La mala interpretación de la teoría evolutiva de Darwin desencadenó una supuesta comprobación empírica de la visión de la historia que desarrolló el filósofo alemán Friedrich Hegel. Su entendimiento de la historia consistía en la creencia de que, conforme se van suscitando los acontecimientos históricos uno tras otro en forma de cadena consecutiva, poco a poco la realidad se va volviendo más racional y más perfecta. En este sentido, va evolucionando. Walter Benjamin despreciaría esta noción, pues vería en la catástrofe del siglo XX, al menos la que le tocó vivir, todo lo contrario. Dicta en su tesis: el ángel del pasado mira hacia atrás y lo que observa es un paisaje de ruinas. Este paisaje de ruinas es la destrucción de los pueblos conquistados, un mestizaje forzoso por el cual el polémico escritor Octavio Paz llamaría hijos de la chingada, es decir, hijos de la violada,
a todos aquellos descendientes de los pueblos latinoamericanos. Si en América Latina somos mayoritariamente mestizos, hay que ser conscientes de que dicho mestizaje no fue voluntario. En cambio, Walter Benjamin notaría que conforme avanza la historia pareciera que cada vez las atrocidades aumentan su malicia, puesto que si en teoría conforme avanza la historia nos volvemos más autoconscientes de nosotros mismos, esto hace inexcusable las atrocidades cometidas. Auschwitz, Vietnam, el 2 de octubre del 68, Ayotzinapa, e incontables acontecimientos atroces perpetrados bajo los intereses de la élite han marcado la historia. Sin embargo, ¿qué tan presentes tenemos estos hechos? One Piece, por su parte, está plagado de mitología. Es una narrativa, al igual que un mito, y como tal, se componen por estructuras semejantes. Además, es una serie sumamente emotiva que logra calar hondo en el corazón de los espectadores. Sin embargo, el tratamiento que se tiene de la historia es aquello que más llama mi atención. Nico Robin buscando los poneglyphs, objetos necesarios para que Luffy cumpla su sueño, convertirse en el rey de los piratas, que equivale a ser el hombre más libre del mundo bajo sus propias palabras. Pero en el proceso la historia se va revelando. El ejército revolucionario, por ejemplo, es consciente de la indignación que causa tremenda jerarquía social en el mundo de One Piece, por lo que se le oponen, lo desafían y arriesgan su vida. Decía Walter Benjamin que la historia tenía que ser de los vencidos, pues hasta entonces la humanidad no obtendría su redención, pues los hechos estarían incompletos, y con ellos los vencedores impondrían su propio relato para la posteridad. En este sentido, la búsqueda por la historia del siglo vacío que refleja Robin, en compañía de cada uno de sus nakamas, y la herencia de la voluntad de Joy Boy, que apela directamente a la búsqueda de una libertad casi anarquista, en el sentido real de la palabra, y no el desterritorializado que se ha empleado en la modernidad, sobre todo bajo el estandarte de la política yanqui, es la redención que Oda busca retratar. Los vencidos, los miembros del reino de la D, no han muerto, pues su voluntad vive, y solo muere quien es olvidado. Ese amanecer del que han hablado Pedro, Oden, Toki, lo interpreto como ese momento en el que la verdad del siglo vacío emergerá y finalmente la visión de los vencidos sea expuesta al mundo entero. Solo en ese momento, el mundo de One Piece alcanzará la redención. A pesar de su clara ficción, Oda plasma en One Piece situaciones reales, con las que nos encontraríamos día a día, a menos aquellas personas que, como yo, hemos tenido la maldición y bendición al mismo tiempo de nacer en países que en algún momento fueron colonias de los grandes imperios europeos. Por ende, incluso inconscientemente, el entendimiento de la historia que profesaba Walter Benjamin lo veo reflejado en el mundo de One Piece, encarnado fielmente en Luffy y en todas las personas con las que logra conectar con todos esos aliados, pues como dijo Mihawk en la guerra de Marineford, ese chico tiene la habilidad más peligrosa de todo el mar, que es hacer aliados a cualquiera con el que se cruce. Enrique Dussel, también inspirado en la obra de Walter Benjamin, desarrollaría su filosofía de la liberación, filosofía que se vería encarnada por Luffy desde el inicio de la serie, desde mi lectura, en el pueblo Orange contra Baggy, en Arlong Park al liberar el reino Coconut, en Arabasta al derrotar al llamado dios protector Crocodile, al derrotar al dios de Skypiea, Enel, también al rey de Dressrosa, Don Quijote do Flamingo, un tenryubito con estatus de un dios, que había sido desterrado desde el cielo, y claro, contra los Yonko, y finalmente contra el gobierno mundial. Luffy y todos y cada uno de sus nakamas convertirían esta valoración de la felicidad y la libertad, y la belleza que éstas acarrean. La filosofía de la liberación nos exhorta a comprender cómo hemos sido dominados, y de tal suerte unificar nuestra voluntad en un fin común, hacer comunidad, hacer nakamas, abrir nuestros corazones al otro. Todos estos antagonistas ejercían coacción y poderes sobre sus dominados, aquellos de corazón puro y particularmente relacionados con aquellos con la D en su nombre, por el contrario, no buscarían ejercer poder como finalidad. Incluso el mismo Luffy declararía ante la mano derecha del rey de los piratas, Silver Rayleigh, el rey oscuro, que el rey de los piratas no es quien gobierna el mar, sino el hombre más libre del mundo. En estos tiempos, donde ni el capitalismo ni el socialismo nos dan libertad real,
y donde ese concepto ha sido secuestrado e instrumentalizado para polarizar las opciones que tiene el devenir de nuestra historia real, personal y social. Interpretar One Piece como una inspiración para buscar la libertad y la felicidad, la alegría, las risas, me parece sumamente valiosa. Creo yo que por eso One Piece me ayudó a sobrellevar la pandemia, a resistirla e incluso desde mi privilegio a agarrarle su sabor. No digo con esto que Oda haya leído a cabalidad la obra de Walter Benjamin, pero en cierto sentido, al Oda basarse en la realidad que todos conocemos para crear su mítica obra, considero que llegó a las mismas conclusiones que Walter Benjamin y quiso plasmarlas desde aquella estética sumamente romántica que significa One Piece, porque recuerden, todo aquello que el ser humano puede imaginar es posible en el mundo real. En fin, este es un pequeño ensayo que escribí hace un tiempo, quería compartirlo con quien sea que lo llegue a ver. Realmente no es un texto especializado, no es un texto que busque ser riguroso, simplemente estoy empleando mis conocimientos sobre Walter Benjamin y un poco en filosofía para tomar un poco más en serio One Piece. Y me da mucho gusto poder estar acá. Sin más, les agradecería que si les gustó este video, si han visto videos anteriores, lo revisaran. Si les gusta este contenido, se suscriban, le den like, comenten. Les dejo mis redes sociales, Instagram y Facebook, estarán en la caja de descripción. Y sin más, me despido. Que tengan feliz día. Saracatoyo.